Ayer el presidente Milei tuvo una de sus habituales semanales charlas con Luis Majul. Y después de decir las cosas que dice siempre al principio de cada charla, hablar de que hay países que con su plan se volvieron potencias, nunca mencionarlo, él cuenta con que Luis Majul no le va a preguntar de qué países está hablando, luego de hablar de hiperinflaciones imaginarias, 3.000%, 7.000%, 15.000%, luego habló del DNU y del Congreso. Siempre las cosas hay que tomarlas en el contexto en que suceden, es decir, estamos hablando de un presidente que el día que asumió no le habló al Congreso. Él estaba ahí para hablarle al Congreso, juró y se fue, se puso de espaldas al Congreso, rodeado de sus amigos de ultraderecha del mundo, y le habló a los suyos, nada más. Días después, envía este DNU, que es una forma de decirle al Congreso, no los necesito porque voy a legislar yo. Es decir, yo voy a hacer el trabajo de ustedes y no los necesito. Ayer dijo que el Congreso era algo muy lento, que daba muchas vueltas y que además eran coimeros. Es decir, a ver, escuchémoslo primero antes de analizarlo, ¿eh? La realidad es la siguiente, mira, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo, algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo, porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. ¿Contemplado dentro de la Constitución? Sí. El problema es que no les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo. Bueno, acá tiene dos partes esto. Primero, él habla de la inutilidad del Congreso como tal. Tarda mucho el Congreso. Es decir, él le está diciendo a la gente, la República, tal como existe, la división de poderes, no conviene al sistema económico. Es muy lenta. Y después, los acusa de corruptos. A ver, repito, si hubiera sucedido solo ya sería grave. Un presidente que primero le da la espalda al Congreso, no le habla al Congreso, algo muy bien pensado, algo diseñado por sus publicistas. Luego envía un DNU donde se arroga todas las facultades del Congreso. Luego le dice que son lentos y además son coimeros. Y uno se pregunta si no está preparando el terreno para cerrarlo el Congreso. Porque cuando uno demoniza al otro, lo descalifica pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Una vez que lo demonizo, como con Cristina, una vez que la demonicé, ¿ya le podemos disparar? Bueno, ¿qué busca el presidente diciéndole a la población, o por lo menos a los suyos, los que lo siguen, los que le creen todos? Es algo inútil el Congreso, que no sirve y que además son corruptos. Bueno, uno tiende a pensar que en un futuro el presidente podría intentar cerrar el Congreso. Me quedo ahí, me quedo con eso. Y después volvemos. El presidente dijo al pasar ayer que el FMI le va a dar más dinero. A ver, la información que tengo yo es que el FMI le va a dar todo junto los adelantos para que pague los próximos vencimientos. En vez de ir dándoselo el día anterior para que pague, se lo va a dar todo juntos. Era lo que había pedido Massa en su momento. Esos son 10, 11 mil millones de dólares. Pero además le está pidiendo que le financie los intereses. Es decir, que el FMI le preste plata para pagar los intereses. Eso sería un nuevo préstamo. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Y la información que tengo yo es que él quiere tomar esa deuda nueva con el fondo por decreto.
por decreto. Hay que ver también en qué contexto político está sucediendo todo esto. En los últimos días, la gente del PRO empezó a decir que está de acuerdo con todo lo que dice el proyecto. Y de hecho, la senadora Lozada armó un proyecto fotocopiando el DNU y diciendo: acá está todo, te vamos a votar todo. Recordemos que entre el todo, además de un saqueo de los empresarios a la población, es un DNU que estaba hecho por los empresarios, además de eso está la vulneración del derecho a huelga, uno de los derechos fundamentales de una sociedad. Eso se da en un contexto de altísima inflación. Ayer en el Destape publicamos la suba de los alimentos de la semana pasada, subieron un 11%. En las primeras 3 semanas del mes subieron un 27% y van a cerrar el mes con 32, 33%. Es decir, los trabajadores van a perder entre un 15 y un 20% de su capacidad de compra. Ayer dijimos que el gas iba a subir entre el 370 y el 700%, y ahora se está conociendo lo que va a pasar con el colectivo, que va a ir a 400 pesos en el AMBA, a 600 en la mayoría de las provincias, y que en marzo volvería a subir y seguiría a 800 en el AMBA y a 1000 en el resto de las provincias. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todo eso anunció también ayer que va a congelar los salarios públicos. Es decir, una suba inflacionaria tan aberrante, con congelamiento de salarios públicos, con suspensión de la fórmula previsional, con el freno de la obra pública, con semejante ajustazo a la sociedad, es muy factible que derive en una recesión gigantesca, no en una estanflación, como dijo él, que es estancamiento, en una recesión gigantesca con muchos despidos, con mucha pérdida de empleo y con gente que no va a poder consumir. Ahora bien, ante esa situación, y como decía ayer, ante un dólar que los precios rápidamente se lo van a comer y entonces va a tener que devaluar de nuevo, ¿qué hace Milei en febrero o marzo cuando tenga que devaluar de nuevo, cuando tenga que ajustar de nuevo y la sociedad esté exhausta? ¿Decidirá ahí cerrar el Congreso y convertirse en un tirano? Me parece que son cosas que tenemos que empezar a tomar en cuenta, porque él va tirando miguitas en el camino que va haciendo, y si uno presta atención, va siempre para el mismo lado. Y no es menor que esté teniendo el apoyo de una parte de Juntos por el Cambio. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Me llamó la atención a mí ayer, volviendo a lo que decías, ¿no? El apoyo de Juntos por el Cambio y también lo que decía el propio Milei sobre diputados y senadores que demoran su decisión esperando negociar. Él habla de coimas en un momento, pero después habla de negociar en un sentido más amplio. Y hace unos días la que había anunciado que estaba evaluando su decisión había sido María Eugenia Vidal. Publicó un tuit que a mí me llamó la atención porque era un tuit donde no tomaba posición, sino que decía: me estoy tomando mi tiempo para ver qué hacemos con esto. Y ayer finalmente María Eugenia Vidal se manifestó a favor del DNU. Pero ¿qué otra cosa había pasado en las horas previas a que María Eugenia Vidal se manifestara a favor del DNU? Limpiaron la causa por la Gestapo sindical, que era una causa que a ella la preocupaba muchísimo. Yo no digo que una cosa tenga que ver con la otra, que haya habido un quid pro quo, como se dice en lenguaje jurídico. Pero si uno suma las declaraciones del presidente, los 2 tweets de Vidal, lo que pasó en el medio, y une los puntitos, como en los juegos infantiles, empieza a aparecer una figura y empieza a aparecer una silueta. Capaz que no es coima, es trueque. Bueno, es que a lo mejor pasa también un poco por ahí. Vuelve el trueque. Y ¿Cómo decía Milton Friedman? No hay almuerzo gratis, ¿no? No hay almuerzo gratis. Bueno, ayer lo repitió. No existe tal cosa como un almuerzo. Bueno, claro. El presidente se quiere almorzar la cena, ya está muy apurado, y eso tiene sobrecostos, digamos, que pueden ser en especies, porque lo dice el decreto, se puede pagar en especies, por ejemplo, con una absolución, digamos, o con dinero. A ver, no podemos tampoco fingir demencia respecto a que efectivamente hay una tradición en el sistema político global, no en la Argentina, de el intercambio de
de favores, incluso de dinero. Incluso de dinero. Sí, claro. Para aprobar leyes. Eso pasa en todo el mundo. Hay un documental dando vuelta extraordinario de cómo Trump avanzó con un congreso en contra en esos Estados Unidos. Donde cuenta, y eso que está legalizado el lobby. Entonces, imagínate si no estuviese legalizado. Entonces, esto que cuenta Milei en realidad es, como vos decías, Roberto, una forma de estigmatizar, de caracterizar negativamente al Congreso, a quien le dio la espalda en su acto inicial de gobierno. Cosa que nosotros acá evaluábamos como el primer paso en una escalada que iba a buscar imponer por la fuerza un programa de gobierno brutal. Brutal para las mayorías que solo están representados por fracciones de diputados, de senadores, fracciones, ni siquiera por el conjunto. Más allá de lo que indica la Constitución, que son los representantes del pueblo. Hay en el Congreso representantes de lobby, representantes de laboratorio, y hay representantes del pueblo, de las mayorías populares. Bueno, ¿cómo se les tuerce el brazo a aquellos que asumen esa representación de la mayoría populares? Estigmatizándolos, persiguiéndolos, poniéndolos a la parrilla mediática, cosa que estamos viendo también en este tiempo, ¿no? Desde que asumió Milei. Cómo se los pone. Es cuestión de minutos de que salga la lista de los que se oponen al decreto, que es la forma habitual en la que Clarín aprieta a legisladores, ¿no? Vos comentabas ayer que AEA está apretando legisladores para que aprueben el decreto. ¿O hay legisladores que están recibiendo esa presión? Bueno, la forma pública... Ayer me enteré de 2 más. Bueno, la forma pública, la de Clarín aprieta a legisladores, que es poniéndote en formato sábana una lista de los que están a favor y los que están en contra. El semáforo, el famoso semáforo es una señal de apriete muy contundente. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que un presidente se anime a semejante bestialidad como subir todos los precios, congelar todos los salarios, generar una cantidad enorme de despidos, subir todas las tarifas, todo junto? Y uno dice, ¿cómo se anima? Bueno, si uno lee que al mismo tiempo está demonizando el Congreso y que está empoderando a la policía, bueno, es cuestión de unir todos esos datos. Es decir, ¿no estará yendo hacia eso? Ojo, Roberto. ¿No estará yendo hacia un estado policial sin Congreso? Ojo, Roberto, con lo de empoderar a la policía, porque al menos de su entrevista de ayer se desprende que la policía no va a tener aumentos de sueldo en los próximos meses. Y ese es Vamos a ver si no hay una excepción. Ah, bueno, hay que estar muy atentos a eso. Hoy salió, por ejemplo, el decreto de este tema de que no va a haber pauta y qué sé yo, y ya pusieron excepciones que claramente estarán abiertas para sus amigos. Obvio. Hay situaciones de excepción. La gente se cree, no van a tener más pauta. Lo que no vamos a tener más pauta somos los mismos de siempre. Los amigos de él van a tener pauta. Se hizo todavía más discrecional. Claro. Más discrecional de lo que era. Esa es la verdad. Y bueno, está ahora por decreto, no como en la época de Macri que dijo, bueno, al destape no le damos y listo. Ahora por decreto ellos van a poder elegir. Está en el artículo 2 del decreto. La discrecionalidad avanza. Ayer, La discrecionalidad avanza. Y atención con el grupo Clarín. Vendían candidaturas. Claro. Por eso sabe con los bueyes que hará. Porque los contrató él. Es un área de libre comercio, digamos, la que instaló. Está bien. Sabe con los bueyes que hará. Sabe, incluso debe tener hasta el tarifario bastante presente. Una cosa que decía Jorge Rizzo, el expresidente de los propios, ¿no? Digo. Colegio de Abogados, que era, en una dictadura, ¿cuál de los 3 poderes es el que se suprime? Porque en una dictadura, el Poder Judicial termina funcionando, hay una Corte Suprema, claro. Después de unos meses termina funcionando, el Ejecutivo en teoría termina funcionando, de facto, pero termina funcionando, el suprimido es el Poder Legislativo. Bueno, ¿cuál es el poder de los 3 poderes que está eludiendo Javier Gerardo Milei o que quiere criminalizar, como describíamos recién? El Poder Legislativo. Es un comportamiento tiránico. ¿Puedo plantear algo disruptivo a esa idea? A ver. Un matiz, diría Nicolantos. Matice. Porque el Congreso está en plena potestad de rechazar el DNU. Si no lo hace es por falta de voluntad política. Las voluntades. Claro, si el Congreso quisiera defenderse frente al ataque monárquico de Milei, tiene hoy la potestad de defenderse rechazando el DNU. Ahora, si el Congreso no lo hace, valida
su innecesidad. Claro. Digamos, si el Congreso, no, para decirlo sencillo, si el Congreso no se para de manos frente a un ataque directo a su misma existencia, bueno, casi que convalida la idea de que no tiene utilidad. O que en tal caso es una máquina de impedir costosa. Cosa que está bastante instalada en la sociedad. Sí. Que es algo que está ahí, que gasta un montón de guita, que tiene un montón de choferes, que tiene pasajes gratis, que viven la vida loca, Que trabajan cuando quieren. que trabajan cuando quieren, que tuvieron nuevos... O sea, eso ya está. Eso ya pregnó, ¿eh? Ahora, lo que hace Milei es ponerlo en valor en función de un proyecto político autocrático. Pero el Congreso, ojo, porque hoy tiene la potestad de... No es que cruzaron 20 bayonetas y no se puede entrar al Congreso, ¿eh? Están ahí. Ayer estaban ahí, se reunieron, hicieron una puesta en escena. Ahora, si no se paran de manos, convalidan la idea de que no sirven. Hoy Ahora, no es pararse de yo manos, leo por pero ahí, no, yo leo por ahí que es peligroso esto, porque un día va a venir Grabois, dice, y va a hacer lo mismo, si es presidente, y va a hacer la reforma agraria. Y ahí está el engaño. Grabois duraría 2 horas si hace eso. Obvio, claro. Es decir, esto solo lo puede hacer la derecha a favor de los grandes grupos económicos. No es cierto que ahora cambiaron las reglas y cualquiera va a hacer lo que quiere. No, 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 no. Este es un nuevo avance de la derecha. Primero avanzó con el lawfare, después intentó asesinar a Cristina y ahora trabaja para que el Congreso no tenga ninguna relevancia y tener un títere con la policía alrededor que lleve adelante sus deseos y sus intereses. Es decir, lo que estamos viviendo no es solamente que una ruptura más en el régimen democrático republicano. No, no, no. Estamos viviendo un segmento más, un paso más del avance de las grandes corporaciones sobre la política. Hablando de eso, un datito, está por entrar ahora el megaproyecto, porque el DNU son 300 artículos. El proyecto tiene 800. ¿Otro? Sí, sí, es un megaproyecto, el famoso proyecto Omnibus. el de ley, el que es para votar. El que va a entrar ahora en extraordinarias porque está condensado en 11 proyectos, uno de ellos de forma, pero esos 11 proyectos contienen 800 artículos. Que va desde el Código Civil, reformas desde el Código Civil, es la profundización del decreto. Hay caramelo de madera de todo tipo, porque nos van a poner a discutir desde el divorcio vincular a cuestiones de la vida civil, o sea, de todo, y hay mucho negocio. Yo traje ahí